estaba haciendo una compilación del material de la actividad 4. Realizaron la actividad 3, que ya estoy revisándola, pero no he plasmado calificación Ok, maestra. de la actividad 3, la de esta semana. Y estoy viendo de la actividad 4. Entonces, quiero preguntar antes que nada, ¿hay alguien que se preparó para la exposición que les dije que quien quisiera y necesitara para ponerles un porcentaje más de lo que equivale a un punto al momento de sacar el promedio general de su asignatura, que podía hacerlo una exposición enfocando lo de la actividad a lo que hacemos como trabajadores sociales en una institución de salud, principalmente? Podría ser en educación, pero como estamos en salud pública, pues sí podría ser de salud. No sé si hay alguien que se preparó o todos están preparados. Respiren. Bueno, como exposición. A ver, Fabiola, va. Bueno, yo no sé si era como exposición, yo no hice láminas, simplemente, pues así nada más, así estuve repasando más o menos el tema del saneamiento ambiental. En este tema nos habla que el saneamiento ambiental es de vital importancia dentro de la sociedad, pues tiene el propósito de controlar, de disminuir los riesgos derivados de las situaciones que la misma sociedad va haciendo que se va poniendo ellos mismos. Nosotros como sociedad muchas veces nos arriesgamos por el mal uso o el mal uso o la mala forma, los malos hábitos a lo que estamos acostumbrados. Existen los riesgos naturales, que son los riesgos derivados, por ejemplo, de la naturaleza, como son las inundaciones, los terremotos, las catástrofes naturales, las que conocemos comúnmente, y existen otros tipos de riesgos que son los provocados por el mismo hombre, que son la contaminación ambiental, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación también como el ruido, y los que se producen en las fábricas, por los productos químicos que se avientan al mar. Todas estas malas condiciones al ambiente que se han creado en diversos países es lo que nos provoca actualmente todo ese tipo de enfermedades que estamos presentando. El saneamiento ambiental nos da también algunas acciones que nosotros podemos llevar a cabo. Que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, aquí nos menciona que una de las acciones sería, por ejemplo, vigilar la calidad del agua y de los alimentos, la correcta eliminación de los desechos, o el saneamiento básico. Otra medida sería promover las medidas por el control de la contaminación del agua, del suelo, de la fauna, la disminución de la morbilidad y de la morbilidad. Algunos agentes, de los agentes que hay, por ejemplo, en los medios naturales, por ejemplo, tenemos que estos se contaminan por agentes biológicos o por microorganismos, plantas tóxicas o animales nocivos. En las perturbaciones geológicas del clima, como las tormentas, como decía yo anteriormente, temblores, erupciones. Y otras que menciona también, que son producidas por el mismo hombre, que son algunas que se manifiestan, por ejemplo, aparte de todas estas que ya mencioné, también los avances tecnológicos, la sobrepoblación, el desarrollo de la infraestructura, todo eso también nos causa contaminación.
aparte de que ejerce en el ser humano estrés y otros tipos de problemas psicológicos que afectan ya también a la salud, digamos, ya como son el alcoholismo, el tabaquismo, la toxicomanía, la falta de higiene. Menciona aquí también que el campo de acción del saneamiento ambiental es muy amplio, que va ayudado siempre muchas veces de las secretarías de salud, de los ayuntamientos, de parte de lo que es la administración pública de los gobiernos. Creo que en este caso, encaminado a lo que es de nosotros el trabajo social, una labor muy importante es la educación para la salud. Todo esto va a ir enfocado, que nosotros como trabajadores sociales tenemos esa tarea de educar a la población mediante este sistema que es de educación para la salud, el cual maneja varios tipos de medios en los cuales nosotros podemos llegar a la población, a las comunidades. Por ejemplo, menciona 3 medios importantes en los cuales nosotros podemos llegar, como son la que está dirigida a las acciones interpersonales, como son reuniones de grupo, exponer temas delante de la comunidad, y otros serían los impresos de apoyos educativos, que son los medios didácticos en los cuales nosotros hacemos llegar la información a las personas, como pueden ser los trípticos, los volantes, los carteles, también menciona ahí las mantas, y los medios de comunicación masiva, que en este caso actualmente es lo de moda, ¿no? Los medios de comunicación masiva que ejercen un alto impacto en la población. Desafortunadamente, no existen programas que como tal se enfoquen a dar alguna educación a la gente. En muchas comunidades se trabaja, pero muy poco. Al menos aquí en mi colonia hubo como 2 o 3 sesiones que se dieron en las escuelas primarias, pero la misma comunidad no las absorbe, no les gusta ir, pues, y otras, pues ya se pierde el interés y se deja de hacer este tipo de cursos o de eventos para que puedan recibir una información que los ayude principalmente a vivir en un ambiente sano, que es el propósito del saneamiento. Tener un ambiente sano, un ambiente que le ofrezca un nivel de calidad de vida y una buena higiene para su bienestar. Es todo, maestra. Muy bien, Fabiola, ¿verdad? Fabiola Morales. Fabiola Morales. Bueno, entonces, realmente no era con diapositiva, era que usted, de acuerdo a la lectura y a su actividad, una explicación breve de lo que estamos viendo. Entonces, hablar de saneamiento ambiental es hablar de funciones que corresponden a la salud pública. ¿Cuál es el propósito, de acuerdo a como nos explicó Fabiola? Controlar, disminuir, eliminar riesgos derivados de ciertas condiciones especiales del ambiente. Hablar de saneamiento ambiental es hablar de, como lo menciona, del ambiente. Es como cuando hacemos limpieza en la casa, cuando hacemos limpieza así nada más por encimita, medio barremos, limpiamos, pero por ahí está la mugre, está el polvo, hay basurita. Cuando hacemos una limpieza exhaustiva, jalamos, enjabonamos, hacemos una limpieza a fondo, una limpieza exhaustiva. Entonces, hablar de saneamiento ambiental es como hacer acciones, funciones que corresponden a la salud pública para ir disminuyendo y eliminando esos riesgos que Fabiola mencionó algunos, e inclusive ustedes en cada una de sus poblaciones o comunidades donde radican podrán ya haber identificado qué es lo que está contribuyendo para que no exista un buen ambiente, un buen saneamiento ambiental. Puede ser agua contaminada, puede la quema de pastizales desmedidamente,
¿Qué otra cosa podrían ustedes decir que han observado en sus comunidades que no contribuyen a ese saneamiento ambiental? Por ejemplo. ¿Se escucha? ¿No se escucha, Jesús? ¿No se escucha? Ajá, no se escucha. ¿Ustedes sí me escucharon? Maestra, ¿me escuchan? Pero a ti sí te escucho. Pero bueno, a dos compañeros que quisieron... ¿Me escucharon? No, bueno. Ajá, no Yo como trabajo social he observado aquí en esta población, como mencionaba la compañera Fabiola, de los saneamientos, es importante conocer toda la función de cómo cada población tiene afectaciones. Por ejemplo, nuestra población Reforma tenemos el área de petróleo mexicano. Eso también afecta a nosotros. Entonces, como salud pública, es momento de conocer cuál es el riesgo, cómo prevenir de la situación. Entonces, ahorita en este momento estamos hablando de la pandemia. Esta pandemia también está sucediendo de lo que pasó de la organización de la OMS, donde informa la situación que pasa a los largos. Entonces, nosotros recabando esta información. Como trabajo social es momento de conocer esta función y capacitación para toda nuestra función del área de salud y informarle a la sociedad o a la población de cómo tener el lavado de la mano, tener un producto de esto para desinfectar, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros como trabajo social es importante conocer todos estos puntos para poder solucionar esta situación de enfermedad, para prevenir y sobre todo cuidar nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, toda la población. Y es importante que el saneamiento, que es tener contacto con la población de gobierno para apoyar a todos, no nada más nosotros, a toda la población, porque para ellos somos nosotros es servir a la población, nosotros somos responsables de la salud para poder tener una vida de calidad. Así es. Y algo importante, que el trabajo social no actúa aisladamente. Y hablar de saneamiento ambiental es hablar de coordinación, como lo mencionabas. Es hablar, algo importante como trabajadores sociales que debemos de saber que al momento que trabajemos con las poblaciones, con las personas, tenemos que hacer una conexión con ellos de manera que sepan las personas que nos interesamos realmente por su bienestar. No pretender realizar acciones donde no podamos transmitir como esa empatía y ese interés que tenemos por el bienestar de las personas. Muchas veces los discursos políticos, los intereses, a veces de campaña, etcétera, se hacen que las personas se acerquen a la población, se acerquen a las personas y les hagan creer que les importa su bienestar. Y realizan algunas acciones, pero que no trascienden para el bienestar y el saneamiento ambiental de esas poblaciones. Entonces, el trabajador social debe saber que tenemos que trabajar en conjunto con las instituciones, sin perder de vista el poderle transmitir a la gente realmente nuestro interés de ayudarles a mejorar su saneamiento ambiental. Hablar de trabajo social en el ámbito de saneamiento ambiental es coordinarnos con la jurisdicción sanitaria, con el centro de salud, con el hospital, con la misma delegación, con el presidente municipal. Es un acercamiento de convencimiento a las personas para que ellos sepan que es para su bien. No es nada más actuar por hacer las cosas o para demostrar que se gastó determinado presupuesto en ciertas obras. No, es poderle transmitir a las personas la necesidad y que ellos sepan el interés que tenemos como institución y como personas de trabajo social, como profesionales, de poder enseñarles la forma en que ellos pueden tener un saneamiento ambiental propicio para un bienestar físico y mental. Entonces, hablar de saneamiento ambiental
es de hablar de un trabajo arduo en las comunidades, en el primer nivel de atención, desde la eliminación de basura, en lo de contaminación del agua, el tratamiento también de la basura, la contaminación del suelo, a veces hay roedores, insectos y no hay un control, a veces también hay exceso de perros, se han observado en algunas comunidades que, no, que son perros de la calle y eso afecta el saneamiento ambiental de esas personas. También en cuestión de los alimentos, también a veces hay contaminación de los alimentos. Si es una zona donde se practica la pesca, por ejemplo, y esa agua está contaminada, entonces los peces están contaminados y eso atenta contra la salud y la vida de las personas. Entonces, saneamiento ambiental también abarca todo eso, la contaminación del agua, todo lo relacionado a los alimentos, a lo que ahí se cultiva, y el riego, cómo trabajan la tierra, para qué fertilizantes usan, si son los adecuados, si no le está afectando a las personas en cuanto a su salud, y muchos aspectos relacionados al saneamiento ambiental se abarcan en cada una de esas comunidades. A veces también el aire está contaminado. Por ejemplo, acá en la ciudad, un tiempo me tocó vivir en una colonia, en un fraccionamiento que estaba cercano al frigorífico. Y en determinada hora de la tarde era un olor insoportable que realmente afectaba la salud de las personas. Nadie toleraba ese olor. Y eso es hablar de saneamiento ambiental. ¿Quién debía de haber intervenido? El delegado, con Secretaría de Salud, jurisdicción sanitaria, supervisión del área de salud pública, instituciones en donde también el trabajo social figura. Entonces, tenemos que considerar que cuando trabajemos tiene que ser en conjunto con instituciones de salud y siempre transmitirle a las personas el interés que tenemos por su bienestar, porque las personas cuando saben, es como cuando uno está en el rol de maestro. ¿Alguien de ustedes le ha dado clase a un grupo de niños, por ejemplo? ¿A un grupo de adolescentes, tal vez en alguna iglesia? La doctrina. Ándale, ¿qué sucede cuando nos acercamos a nuestros alumnos? Les tenemos que transmitir afecto, les tenemos que transmitir que nos interesa enseñarles, que nos interesa su bienestar y de esa forma el conocimiento puede hacer efecto en ellos. ¿Alguien quiere compartirnos algo de eso para poder distinguir? Porque eso es lo que los trabajadores sociales necesitamos transmitirle a las personas. El interés que tenemos por su bienestar, no nada más trabajar así. Por ejemplo, maestra, yo tengo una idea importante, por ejemplo, tengo un conocimiento de presentarme con los centros educativos de secundaria, porque los niños de la kinder y de primaria son bien educados, porque hay maestros que tienen la manera de conocer el medio ambiente, porque he visitado, porque a mí me tocó con la maestra Isolda del medio de la cultura ambiental, donde conocimos todos los procesos, cómo debemos de tener mantener limpio en nuestra población, porque como mencionaba, que toda esa contaminación provoca de cualquier enfermedad. Entonces, en la secundaria he observado que no, según maestros profesionales, que no han capacitado bien a los jóvenes. ¿Por qué? Porque también ahí en la secundaria, de todo eso que he observado, hay mucha basura. Y déjense de la basura, también de la prevención de que tiran la botella y todo. Claro que hay varios jóvenes que yo he observado en mi hospital que se enferman por lo mismo. En mi punto de vista, como trabajo social, es llevar un concepto, hacer una dinámica para que ellos conozcan, para prevenir ese tipo de enfermedades. Entonces, yo tengo la idea de practicar con los profesionistas para que ellos también cooperen, porque ellos también tienen derecho a actualizar la información. Como cada año
tenemos que actualizar nuestra información. Ya han pasado todo lo que pasó. Ahora, vamos por algo nuevo para que tengamos una saludable importante. Con los alimentos también, hay muchos jóvenes que no me va a pasar nada. Aunque esté caducado, tenemos que revisar todos los productos que estén buen estado, que estén buena calidad, que no estén caducados, porque también todo esto nos caduca nuestro cuerpo, nos perjudica. Así es. Me gustaría impartir el tema de saneamiento ambiental, platicar con ellos, con el área de salud, para poder mejorar toda esta situación y tener una organización para que ellos puedan conocer este tipo para prevenir esta enfermedad. Así es. Aprovechando lo que mencionas, vamos a referirnos a lo que es promoción de la salud, que es ese trabajo que tú mencionas desde nuestra profesión. ¿Qué vamos a hacer para promover la salud? Entonces, la promoción de la salud está, si recuerdan su lectura, las generalidades que leyeron, menciona que la promoción de la salud fue desde el año 1945, ¿sí? Entonces ya tiene mucho tiempo que se está trabajando en promoción para la salud. Sin embargo, los efectos nunca, o los resultados nunca son totalmente favorables para el bienestar y saneamiento ambiental. Es un trabajo que todavía no ha impactado de manera positiva al 100%. ¿Por qué? Porque no destinan presupuesto suficiente y un trabajo ordenado, organizado, donde se vean resultados. Se trabaja, pero muy por encima de las expectativas que la población requiere para poder considerarse una población sana, un saneamiento ambiental sano. Entonces, la promoción de la promoción de la salud abarca varias cosas. ¿Alguien de ustedes recuerda qué abarca la promoción de la salud? Miren, la promoción de la salud es una de las tareas de la medicina. Primero, si quieren, vamos a mencionar cuáles son esas 4 grandes tareas de la medicina. La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el restablecimiento del enfermo o de las personas que enferman, la rehabilitación de esas personas cuando enferman. Entonces, todo eso abarca la medicina. Y cuando hablamos de promoción de la salud, es hablar de prevención, es hablar de educación. Entonces, en México existe Semana Nacional de Salud. ¿Alguien sabe cuándo es? No. Bueno, lo van a investigar esta semana porque yo no recuerdo cuándo es. Sí, para poder contemplar qué acciones se debe trabajar todo el año. Pero me gustaría que alguien nos investigara cuándo es la Semana Nacional de Salud para que como trabajadores sociales tengamos en cuenta en esas fechas realizar algunas acciones para trabajar la parte de promoción para la salud o para trabajar el saneamiento ambiental, lo que ustedes consideren que como trabajadores sociales pueden hacer. Entonces, en México, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud agrupa funciones y servicios a la población que son los que les mencionaba. ¿Alguien de ustedes ha tenido la experiencia de trabajar en el primer nivel de atención en alguno de los aspectos que hemos mencionado hasta ahora? No. Bueno, no, maestra, yo no he trabajado en el centro de salud, pero yo he observado ahí en el centro de salud que tiene la manera eficiencia
de que los compañeros de trabajo social que he observado que ellos tienen el control de disfrutar de casa, de cómo están viviendo la manera que están en su casa. De hecho, que me acuerdo, no sé cómo se llama, esa bolsita que le revisan el agua, que revisan el tanque, que llevan el control de cada comunidad para ver si están viviendo sanamente su casa, todo, donde ellos califican de manera adecuadamente. En el centro de salud tienen el control de revisar la población, donde ellos llevan su vacuna, su saneamiento y todo. La salud es importante para nuestra vida. Así es. Entonces, hay varios eventos que a través de la historia han marcado a la salud pública y al saneamiento ambiental. Y nosotros inevitablemente en algún momento de nuestra vida profesional, nos va a tocar trabajar en la educación para la salud y en la promoción para la salud. ¿Alguien me puede decir qué es educación para la salud? ¿Qué concepto tienen de lo que es educación para la salud? Porque es en lo que más vamos a trabajar, en educación para la salud como trabajadores sociales. Bueno, aquí yo lo que encontré fue que es el conjunto de acciones que se aplican en el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad con el fin de fomentar la salud. Y a ver, con tus propias palabras. Pues son las acciones que vamos a realizar, como ya anteriormente había mencionado. Esas acciones como son dar a conocer la información pertinente a la población para mejorar para fomentar la salud entre esos habitantes, como mencioné, mediante, hay una parte de la lectura que habla acerca de las charlas educativas y menciona, como usted hace ratito igual lo comentó, que esas charlas deben de ser de interés para la población, que se debe de preparar bien el tema, estar bien fundamentado hacia el objetivo que se quiere dar a conocer a la población. Así es, porque miren, vamos a poner otro ejemplo. Cuando uno está educando a un niño, todas las que somos mamás, a veces en esa crianza observamos ciertos peligros que atentan contra el niño o la niña, ¿verdad? Y nosotros estamos cuidándolos y estamos al pendiente de ellos, y cuando vemos que algo amenaza su seguridad o su integridad, a veces, ¿qué hace la mamá? Pega el grito, no toques eso, aléjate. Y solo queda en instrucción, solamente queda como una orden dada, porque nosotros como adultos sí estamos viendo el riesgo que corre ese niño o esa niña. Sin embargo, no le estamos enseñando o sea, el niño o la niña no saben, nada más obedecen porque los asustamos con el grito, por ejemplo, pero no saben si meter el dedo en una conexión, en un aparato de electricidad, no sabe qué es, no sabe las consecuencias, no sabe, porque no le explicamos con detalle de qué se trata, solamente le lanzamos la orden y al niño o la niña no le queda otra que obedecer, porque si no a lo mejor les va mal, ¿no? Les cae un chanclazo, por ejemplo. Entonces, lo que yo les quiero decir es, cuando nosotros les transmitamos a las personas nuestro conocimiento en cuanto a educación para la salud, necesitamos explicarles con detalle por qué lo importante que se cuiden en ciertas cosas, si es acerca de su alimentación, si es acerca de la contaminación del agua, si es acerca de la contaminación del aire. ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún momento por qué las personas desmedidamente abusan de estar quemando pastizales, por ejemplo, o la basura, sin tomar en cuenta que están contaminando el ambiente? Porque es probable que no tengan bien cimentado el valor de la responsabilidad comunitaria, donde me debo de poner a pensar que estoy afectando a mis vecinos y también a mí mismo. Sin embargo, el trabajo de
nosotros es educarles de una manera que ellos puedan tener una comprensión y que se convenzan que lo que les estamos enseñando es para su propio bienestar personal, familiar y a la vez comunitario. Ahorita que mencionaba Francisco que estamos todavía en lo de la pandemia, ya ven que estuvo la ley seca, que no se vendía alcohol. Bueno, seguramente clandestinamente siempre lo vendieron, pero se redujo notablemente en el hospital los ingresos por accidente. A partir del día que ya dieron luz verde para la venta de bebidas alcohólicas, pero miren, en cuestión de horas estaba saturado el servicio de urgencias, ¿sí? Llegamos en una guardia a tener hasta 40 pacientes que se accidente de moto, que sí se machetearon, todos bajo efectos del alcohol. Entonces, si las personas no toman conciencia, es su responsabilidad, pero también es nuestra responsabilidad enseñarles el efecto que eso tiene en sus vidas, en su salud, no solamente en forma individual, sino en forma colectiva. Entonces, educación para la salud abarca mucho en donde nosotros siempre nos va a tocar participar. Su compañera decía la forma, o alguien decía la forma en que lo decimos. Fíjense, hablar de educación para la salud también es hablar de un proceso de comunicación. En algún momento de nuestra vida como estudiantes, hemos aprendido la mejor forma de comunicarnos. Pues ahora ustedes, como trabajadores sociales, les va a corresponder hacer uso de esas herramientas básicas para poder tener una buena comunicación, porque no es pasar la información por pasarla, ¿sí? Sino tenemos que tener esa conexión como emisor para que el receptor pueda tener una comprensión de lo que les estamos explicando. Yo les decía, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado enseñarle a niños y a veces les ha tocado donde ningún niño hace caso. ¿Qué estará pasando? ¿Será la forma en que les estoy transmitiendo mi conocimiento? ¿Será que me está haciendo falta alguna dinámica para poder llegar a la atención, despertar el interés de ese niño, de esos niños? Entonces, hablar de educación para la salud es algo similar. Tenemos que tener formas de poder transmitir porque de otra manera no va a ser efecto. Yo en estos días también he reflexionado en por qué las personas o muchas personas no son responsables no tanto quedarse en casa, porque ya ven que la indicación y el gobierno quisiera que nos quedáramos en casa, pero muchos tienen que salir a trabajar, o muchos tenemos que salir a trabajar, sino no andar en actividades que no son esenciales, y mucha gente sí ha andado en esas actividades que no son esenciales, andan paseando por la calle, o niños que los mandan a comprar algo, a negocios abiertos, etc. Entonces, ¿qué manera tuvieron las autoridades para poder tener esa conexión con la gente y poder realmente concientizarlas? No hubo, simplemente al principio habían como ruedas de prensa donde hablaban con los reporteros y a la vez toda la población escuchaba. Pero como de la noche a la mañana ya dejaron de hacer esas conferencias al público y solamente sale hasta la fecha un comunicado por escrito y es todo. ¿Qué diferencia hubiera habido si un buen líder de salud pública empezara a transmitirle a las personas y las empezara a motivar para que se apegaran a las indicaciones o a las instrucciones? Entonces, en educación para la salud, mucho tiene que ver la forma en que nos comuniquemos con las demás personas, porque de eso va a depender el cambio en sus hábitos, ¿sí? Si a un niño o a un adolescente no entablas una comunicación con él para transmitirle un conocimiento porque quieres que haga algo, pues es muy probable que no lo haga.
Un niño lo hará porque le vas a dar miedo, pero cuando ya está grande el muchachito o la niña, pues ya va a ser muy difícil. Entonces, mucho depende de eso y como trabajadores sociales tenemos que trabajar. Nosotros vamos a comunicar desde hacia una persona y hacia medios, puede ser a medios masivos de comunicación. Es de gran valor la comunicación cuando hablamos de salud pública y cuando hablamos de educación para la salud. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia de su actividad, del mapa conceptual? Maestra, hablando de la salud, como usted mencionaba, de tener una buena comunicación con la sociedad, es importante cada nivel que tiene de servicio médico, lo que es el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Mucha familia piensa que el hospital le va a atender todo. Sí, que le va a atender cualquier urgencia. Y ya el médico le revisa y todo, por qué está causando este tipo de enfermedad. Ya se le explica como trabajo social, es importante conocer y decirles que acudan a su centro de salud para que ellos conozcan por qué está sucediendo este tipo de enfermedades, donde el médico le va a indicar cuáles son sus problemas que están pasando en la situación. Sí, es importante que nosotros como trabajo social debemos apoyar a ellos, porque muchas personas no conocen los tipos de enfermedades. Ellos piensan que ya me causó. No, también es importante que conozcan por qué causó esa enfermedad. Hay que limpiar nuestra casa, hay que recoger la basura, hay que comer bien, o algo que revisar todo esto, porque hay muchas situaciones que están pasando alrededor de nuestra sociedad. El suelo, la contaminación, como mencionaba usted, porque es importante tener una salubridad para nosotros. Si nosotros amamos mismos, también tenemos que cooperar para poder estar bien. Entonces, la responsabilidad del trabajo social es tener contacto con los médicos y tener contacto con los pacientes, porque nosotros somos, como lo mencionaba, sociólogos, la maestra, como sociólogos nosotros tenemos que tener contacto con todo el mundo de la sociedad, porque es importante para apoyarlo a cualquier compañero o a cualquier situación. Así es. Yo he observado y la gente me pregunta, porque yo he trabajado ahí en la urgencia, me pregunta por qué me está provocando esto, porque algún que no haya cooperado bien en su casa o algo que no está bien hecho, por eso no contamina. Es importante tener limpia nuestra casa, limpiar el cuarto, todo afecta, es todo, antes de todo, pero sí es importante tener una buena comunicación para que pueda haber una buena actividad. Así es, y algo también importante en el trabajo social es el ser creativos. Nosotros en el transcurso de la carrera aprendemos muchas técnicas, muchas herramientas, muchas dinámicas, cómo podemos acercarnos a las personas para poder transmitirles el conocimiento, cómo poder enseñarles y que ellos capten. Hay una técnica, por ejemplo, que es muy funcional para trabajar con niños y también para trabajar con adultos, que es el teatro guiñol. Sí, les ha tocado ver el teatro guiñol, donde los actores son muñecos. Si están hablando algo de salud, pues un muñeco se disfraza o utiliza como un títere, que si el personaje de una enfermera, de un médico, y de esa forma las personas tienen mayor comprensión del mensaje que les queremos transmitir, a diferencia que nos paremos y estemos, hable, ni siquiera escuchemos a las personas y tampoco los hagamos participar. Entonces no es eficaz nuestra intervención. Tenemos que ser creativos, que si una mesa redonda, que si una dinámica grupal, una presentación, un juego, algo que puedan hacer que haya una mayor comprensión de las personas de lo que estamos enseñándoles. Entonces, ustedes revisen su material porque también vienen algunas técnicas y los materiales inclusive que podemos utilizar para trabajar con las personas, todo lo relacionado a saneamiento ambiental, educación para la salud, etcétera.
¿Alguien ha hecho, por ejemplo, un periódico mural? Periódico En la mural. escuela de mis hijas solamente. No, Ah, todavía No. se utilizan los periódicos Sí. murales, exactamente. pues ya van a practicar el periódico mural entonces. Y No, algunas, nunca lo he hecho, maestra. bueno, pero nunca es tarde. Y ahora con la tecnología, pues se pueden hacer también presentaciones o una imagen o un cartel de acuerdo a las posibilidades que tenga la institución y nosotros como trabajadores sociales, ¿verdad? Porque si no hay para poner cañón, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un grupo, pues ¿para qué preparo mis diapositivas? Mejor hago un periódico mural o hago un rotafolio. Nosotros nos vamos a adecuar a los recursos o a lo que exista para el momento que vamos a impartir alguna plática, alguna charla, para poder llamar así la atención del auditorio, de las personas. Y nunca sentirnos como que fracasamos, no, al contrario. Si no nos fue bien, fue una oportunidad de aprendizaje, de sentarme con mi equipo de trabajo y revisar resultados y verlo como una oportunidad de cambio, de hacer modificaciones para que la próxima vez tenga mayor efecto en las personas. No desanimarnos si en alguna ocasión ese grupo no nos hizo caso o salieron enojados, no sé, ciertas cosas que pueden a veces suceder. ¿Alguien más que quiera participar? Básicamente eso les quería transmitir, la importancia que tenemos en el trabajo de saneamiento ambiental y de educación para la salud. Pues, maestra, Sí, adelante, adelante. ¿Sí me escucha bien? Sí, por ahora. Es preocupante. A mí sí me preocupó la lectura porque hablando de saneamiento, años, o sea, no es un año, 2 años, 10 años que se ha estado trabajando en esto. Entonces, como trabajadores sociales, yo sí me preocupé porque necesitamos nosotros tener nuevas técnicas, tal vez nuevas formas de concientizar a la población, de instruir y de educar, porque tenemos que tener esa capacidad para poder dirigirnos al público. Vamos a tener diferentes tipos de público. Por ejemplo, los niños, como decía Sebastián Pacheco, tenemos que concientizarlos de una manera, a los jóvenes de otra, a los adultos de otra y a los de la tercera edad de otra. Así es. Y es preocupante para mí, en lo particular, es preocupante porque si bien es cierto, nosotros aprendemos la teoría, la podemos compartir, pero vamos a ver los resultados en la práctica. Entonces, yo no creo que otros trabajadores sociales o otras personas que se dedican a la salud no hayan hecho algo para avanzar en eso, ¿no? Y pareciera ser que cada día estamos peor. Entonces, sí es preocupante. Entonces, nosotros tenemos que doblegar nuestros esfuerzos, tal vez. Yo sí me preocupé porque dije, bueno, todo eso que ya está escrito lo vienen haciendo. Entonces, ¿qué mejor mi trabajador social hacer para poder concientizar? Porque yo salgo a la calle, sigo viendo basura tirada, las aguas están más contaminadas, las industrias siguen trabajando a todo lo que da. Así es. Entonces, yo sí estoy así como muy preocupada. Sí, sí. Entonces, creo que si nosotros seguimos con lo mismo, vamos a seguir igual. Creo que, no sé, tenemos que echar a volar nuestra imaginación, sacar el plus de nosotros y tratar de proyectarnos para cambiar o para poder hacer, no sé, proyectos que realmente impacten nuestra comunidad en primer lugar y de ahí posteriormente a donde nos vaya abriendo camino a la vida. Entonces, pues, es cierto, como dice usted, necesitamos ser dinámicos en la forma y en la manera que nosotros tengamos que concientizar a la población, a educarla, invitarla a que
podamos nosotros tener un mundo mejor. Así es. Y es como una oportunidad, mira, porque esa preocupación considero que no únicamente la tienes tú. Como profesionales, muchos de nosotros la tenemos, pero vamos a visualizarlo de una manera diferente. Vamos a ver que es una oportunidad para trabajar como equipo. Imagínense que se agrupara un grupo de trabajadores sociales para trabajar un proyecto comunitario. Con un proyecto donde el objetivo sea mejorar las condiciones del ambiente de una comunidad. Lo que no, todo lo que podría suceder o el impacto que podría tener esto. Mucho del trabajo que se ha hecho anteriormente no ha sido eficaz porque queda en documentos, se trabaja por algunos meses, no hay un seguimiento, no hay realmente una concientización comunitaria donde las personas realmente sepan, se sensibilicen en cuanto a su bienestar y las acciones que tienen que tomar para ello. Entonces, es una oportunidad para ustedes. Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, aquí en Tabasco no existía la licenciatura de trabajo social. Por muchísimos años no existía. Entonces, todos los trabajadores sociales que estábamos aquí en Tabasco teníamos solamente el nivel técnico. Y nos pusimos a hacer lo mejor que pudimos nuestras actividades en las instituciones donde pudimos quedarnos a trabajar. Ahora, yo lo veo así. Afortunadamente, los grupos estudiantes de trabajo social en su mayoría ya son nivel licenciatura. ¿Qué significa esto? Que pueden dar más a la comunidad, que pueden hacer un trabajo todavía mucho mejor del que hicimos muchos trabajadores sociales por muchísimos años con estudios a nivel técnico. Entonces, todo véanlo como una oportunidad. A ustedes les respalda la UJAT y tiene esto pues es una universidad con su prestigio que ustedes tienen que aprovechar para poder realizar acciones que beneficien a la comunidad. Yo quisiera seguir escuchándoles, pero ya va a entrar su maestra Rocío. Entonces, enfóquense en su próxima actividad y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y realmente salud pública es muy bonito. Lean su material didáctico y aquí nos vemos la próxima semana. Gracias, maestra.